Toda mi vida fui un tipo común. Crecí en un barrio pobre, donde el dinero siempre faltaba y los sueños parecían lujos inalcanzables. Mi madre trabajaba en una fábrica, mi padre nos dejó cuando yo tenía 5 años. Desde niña entendí que el mundo no es justo, que la gente con dinero lo tiene todo y los que no tenemos nada apenas sobrevivimos. Traté de cambiar mi destino, estudié, trabajé, me esforcé, pero cada vez que parecía avanzar, algo me hacía retroceder. Deudas, enfermedades, mala suerte. Hasta que un día, la desesperación me llevó a hacer algo que nunca imaginé. Fue una noche fría cuando lo conocí. Yo había perdido mi trabajo, mi novia me había dejado y debía 3 meses de renta. Caminaba sin rumbo, con la cabeza llena de pensamientos oscuros, cuando un hombre elegante se me acercó en la plaza donde solía sentarme a fumar. Su presencia era inquietante, como si el aire se hiciera más pesado a su alrededor. Me saludó por mi nombre antes de que yo siquiera hablara. Me dijo que conocía mis problemas, que sabía lo que más deseaba. Dinero, dijo con una sonrisa. Todo el dinero que quieras. Solo tienes que darme algo a cambio. Me reí al principio, creyendo que era una broma. Pero cuando sacó un reloj de oro y me lo puso en la mano, supe que no lo era. Pude sentirlo, su peso, su valor, como si la fortuna estuviera a un paso de ser mía. Me explicó que solo debía firmar un contrato. No me pidió mi sangre, ni sacrificios, solo mi nombre en un papel. Tendrás todo lo que siempre has querido, me aseguró. Casas, autos, mujeres. Serás intocable. Dudé, claro que dudé. Pero cuando no tienes nada, es fácil pensar que no hay nada que perder. Firmé. Y todo cambió en un instante. Al día siguiente, mi cuenta bancaria tenía una cantidad absurda de dinero. Conseguí el departamento de mis sueños, compré un auto deportivo, viajé a lugares que nunca imaginé. La gente me trataba diferente, me respetaban, me envidiaban. La vida era perfecta. Pero la perfección nunca dura demasiado. Empecé a notar cosas extrañas. A veces, en los espejos, mi reflejo se quedaba mirándome incluso cuando yo ya había volteado. Sombras que no tenían forma me seguían en las noches. Escuchaba susurros cuando estaba solo. Pensé que era mi imaginación, que tal vez no estaba acostumbrado a esta nueva vida. Hasta que un día, alguien tocó mi puerta. Era de madrugada. No esperaba a nadie. Cuando abrí, no había nadie allí. Solo un sobre negro en el suelo. Dentro, una nota con una sola palabra escrita: pronto. Desde entonces, las cosas solo fueron a peor. Comencé a tener pesadillas horribles, sueños donde estaba atrapado en un lugar oscuro, donde una voz me llamaba por mi nombre y me decía que el tiempo se acababa. Y luego, despertaba con marcas en la piel, como si algo me hubiera sujetado en la noche. Intenté ignorarlo, pero cada vez era más difícil. Hasta que una noche, lo vi. No en sueños. No en mi mente. Estaba ahí, en la esquina de mi habitación, observándome. Su sonrisa era la misma de aquella noche en la plaza. Pero sus ojos no eran humanos. Me dijo que había disfrutado viéndome disfrutar, que era divertido ver a alguien saborear el poder antes de entender el precio real. Todo tiene un costo, susurró. Y entonces, la habitación se oscureció por completo. No sé qué va a pasar ahora. No sé cuánto tiempo me queda. Pero algo me dice que esta historia no tendrá un final feliz. Los días siguientes fueron un infierno. Al principio pensé que tal vez todo estaba en mi cabeza, que la culpa por lo que había hecho me estaba jugando una mala pasada. Pero no era culpa, ni remordimiento. Era real. Lo veía en los reflejos de los cristales, en las sombras de los pasillos, en los ojos de las personas a mi alrededor. Sentía su presencia cuando intentaba dormir, un peso en el aire, una sensación de que algo estaba dentro de mi cuarto, observándome.
Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien había estado susurrándome al oído, pero cuando encendía la luz, no había nadie allí. Intenté distraerme con fiestas, alcohol, mujeres, cualquier cosa que me hiciera olvidar. Pero entre más me rodeaba de lujos y placeres, más sentía que me hundía en algo oscuro. La gente empezó a notarlo. Mis amigos me preguntaban si estaba bien, decían que me veía pálido, que tenía ojeras profundas. No sabía qué decirles. ¿Cómo explicas algo así sin parecer un loco? Pero la peor parte era que ya no me sentía solo. Incluso en las multitudes, tenía la sensación de que alguien estaba demasiado cerca, respirando sobre mi hombro, susurrando cosas que no entendía. Una noche, después de beber demasiado, terminé en un hotel caro, rodeado de desconocidos. Me encerré en el baño para intentar calmarme, lavándome la cara con agua fría. Cuando levanté la vista, mi reflejo me miraba fijamente, pero no se movía como yo. Parpadeé varias veces, pensando que estaba alucinando, pero mi reflejo seguía ahí, inmóvil, con una sonrisa que yo no tenía en mi rostro. Entonces, lentamente, levantó la mano y señaló la puerta detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al espejo, mi reflejo ya era normal. Me largué de ahí sin decir una palabra. Las noches se volvieron insoportables. Escuchaba golpes en las paredes, susurros en el viento, risas que venían de ninguna parte. Mi celular recibía llamadas de números que no existían y cuando contestaba, solo oía una respiración profunda al otro lado de la línea. Los sueños eran los peores. En ellos, me encontraba en una habitación sin puertas ni ventanas, rodeado de sombras que se acercaban cada vez más, susurrando mi nombre con voces distorsionadas. Despertaba gritando, empapado en sudor, sintiendo que alguien me había estado tocando mientras dormía. Desesperado, busqué respuestas. Fui con un sacerdote, pero en cuanto crucé la puerta de la iglesia, sentí un dolor insoportable en el pecho, como si algo me estuviera aplastando los pulmones. Apenas pude respirar. El sacerdote me miró con una expresión extraña, como si supiera que yo no debía estar ahí. «Hijo, ¿qué hiciste?», me preguntó con voz temblorosa. No pude responder. Salí corriendo antes de que pudiera decirme algo más. Intenté ignorarlo, intenté convencerme de que tal vez todo era paranoia. Pero entonces sucedió algo que no pude explicar. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, sintiendo una presencia junto a mi cama. Un frío antinatural llenó la habitación. Cuando por fin reuní el valor para girarme lentamente, lo vi. No en sombras, no en reflejos. Estaba ahí, parado frente a mí. El mismo hombre que me ofreció el trato. Pero esta vez su piel era grisácea, y sus ojos no tenían fondo. «Es hora», murmuró con una voz que resonó en mi cabeza como un eco imposible de ignorar. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Mi cuerpo no me respondía. Lo único que podía hacer era mirar fijamente esos ojos sin alma mientras sentía que algo dentro de mí comenzaba a desmoronarse. Fue en ese momento que comprendí lo que realmente significaba el trato que había hecho. Y que, sin importar cuánto corriera, ya no había escapatoria. Después de aquella noche, supe que mi tiempo se estaba acabando. Algo dentro de mí se había quebrado. Ya no podía dormir sin sentir su presencia acechándome, ya no podía mirar mi reflejo sin ver algo extraño en mis propios ojos. El mundo a mi alrededor se sentía diferente, como si una sombra invisible cubriera cada rincón, como si la realidad misma estuviera perdiendo su forma. Las personas que me conocían empezaron a notar el cambio. «Pareces enfermo», me decían. «Te ves más delgado», murmuraban con preocupación. Y lo peor era que tenían razón. Mi piel estaba pálida, mis ojeras eran profundas, y por más que intentara comer o descansar, nada parecía devolverme la energía. Era como si algo me estuviera consumiendo poco a poco.
Empecé a investigar, desesperado por encontrar una salida. Pasé noches enteras leyendo sobre pactos, demonios, maldiciones. Descubrí que no era el primero en hacer un trato como el mío. Había historias antiguas, relatos de personas que, como yo, habían vendido su alma a cambio de riquezas, poder o fama. Pero todos terminaban igual. Desapariciones misteriosas, muertes inexplicables, personas que se desvanecían de la faz de la tierra sin dejar rastro. Nadie escapaba. Nadie rompía el contrato. Era como si el destino estuviera sellado desde el momento en que firmabas. Intenté deshacerlo de todas las formas posibles. Fui con brujos, con espiritistas, con cualquiera que prometiera ayudarme. Pero cada vez que intentaban algo, ocurría algo extraño. Un vidente con el que hablé sufrió un ataque en medio de la sesión. Comenzó a convulsionar, sus ojos se pusieron en blanco, y antes de desmayarse, susurró con una voz que no era la suya: «Es demasiado tarde». Un chamán al que visité se negó siquiera a tocarme. Me miró fijamente durante unos segundos y luego se alejó, murmurando oraciones en un idioma que no entendía. «Ya no eres completamente humano», me dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Cada intento fallido solo aumentaba mi desesperación. Los susurros en mi habitación se volvieron gritos. Los reflejos en los espejos ya no eran solo extraños, ahora se movían por su cuenta, observándome con miradas llenas de burla y maldad. A veces, en las noches, sentía que alguien se acostaba a mi lado en la cama, una presencia fría y pesada que respiraba cerca de mi oído. Pero cuando encendía la luz, no había nadie. Un día, mientras caminaba por la calle, vi algo que me heló la sangre. Un hombre parado en la esquina, observándome. Al principio pensé que era solo un extraño, pero cuando me acerqué, mi corazón se detuvo. Era yo. Mi propia cara, mi propio cuerpo, pero con una expresión vacía, sin alma. Me miró fijamente, y luego sonrió. Una sonrisa que no era mía. Parpadeé, y en un segundo, desapareció. Corrí hasta mi casa sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía, algo que ya no se molestaba en esconderse. Entonces, recibí otro sobre negro. Esta vez, no había palabras en la nota. Solo un símbolo extraño, dibujado en tinta roja. Cuando lo toqué, sentí un ardor en la piel, como si algo caliente me hubiera marcado. Tiré el sobre, pero el dolor no desapareció. Esa noche, el reloj de mi habitación se detuvo exactamente a las 3:33 de la mañana. Y en la oscuridad, escuché su voz. «¿Estás listo?», susurró, y en ese momento, supe que lo peor aún estaba por venir. Después de recibir ese último sobre, todo empezó a desmoronarse más rápido de lo que podía procesar. Me sentía débil, como si algo estuviera drenando mi energía con cada segundo que pasaba. Mi reflejo ya no me pertenecía. Cada vez que me miraba en un espejo, notaba pequeñas diferencias, una sonrisa tenue cuando yo no sonreía, un parpadeo tardío, la ligera inclinación de la cabeza. Como si algo dentro de mí estuviera observándome desde el otro lado del cristal. Llegó un punto en el que evitaba cualquier superficie reflectante. Tapé todos los espejos de mi casa, cubrí los vidrios con cortinas, incluso evitaba mirar las vitrinas de las tiendas cuando salía. Pero no servía de nada. Sabía que seguía ahí. Mis sueños dejaron de ser solo pesadillas y se convirtieron en experiencias aterradoramente reales. Cada noche, despertaba en una habitación oscura, con las paredes cubiertas de símbolos extraños y voces que murmuraban a mi alrededor. A veces, sentía manos frías tocándome, aferrándose a mis brazos, a mi cuello. Gritaba, pateaba, intentaba escapar, pero era inútil. La presión aumentaba hasta que despertaba jadeando, con las marcas de dedos aún visibles en mi piel. Revisaba mi cuerpo al amanecer, esperando que fueran solo imaginaciones, pero no lo eran. Las huellas estaban ahí. A veces moretones, a veces arañazos, y otras veces, palabras escritas en mi piel con lo que parecía ceniza.
Las personas a mi alrededor empezaron a alejarse de mí. Amigos que antes me buscaban dejaron de responder mis llamadas. Mi casero, que antes me trataba con respeto, ahora me veía con miedo y desconfianza. Incluso desconocidos en la calle se apartaban cuando pasaba, como si sintieran algo en mí, algo que los hacía evitarme instintivamente. Y lo peor era que yo también lo sentía. Algo dentro de mí había cambiado. Mi reflejo no era lo único que me traicionaba, mi sombra también se movía por su cuenta. A veces, al caminar bajo la luz, notaba que mi sombra se quedaba quieta mientras yo avanzaba. Otras veces, parecía más grande de lo que debería ser, como si algo más estuviera creciendo dentro de ella. Intenté refugiarme en la razón, buscar explicaciones lógicas, pero todo lo que sucedía estaba más allá de lo racional. Empecé a escuchar pasos dentro de mi apartamento en plena madrugada, aunque sabía que estaba solo. La televisión se encendía y apagaba sola, mostrando imágenes distorsionadas de rostros sin ojos, de lugares que no reconocía pero que me resultaban inquietantemente familiares. Una vez, desperté en el suelo de mi sala, rodeado de velas negras encendidas, con un círculo de símbolos dibujado con lo que parecía sangre seca. No recordaba haberlo hecho. No recordaba nada de las horas previas. Y entonces, llegaron las voces. Al principio, eran apenas susurros en la distancia, sonidos que podía ignorar si me distraía con música o ruido. Pero con el tiempo, se hicieron más claras. Me llamaban por mi nombre, repetían frases en idiomas que no conocía, reían cuando yo intentaba rezar, como si les divirtiera mi desesperación. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un aliento frío en mi oído y una voz gutural susurró, «Ya es momento». Me quedé paralizado, incapaz de moverme, de gritar, de hacer algo. El cuarto entero se oscureció más allá de lo natural, y en medio de la negrura, distinguí una figura alta, delgada, con ojos que brillaban como brasas. Desde ese momento, supe que lo inevitable estaba más cerca de lo que imaginaba. Todo lo que había ganado con el trato dejó de importarme. El dinero, los lujos, el poder, nada tenía valor ahora que entendía la verdad. Yo no era dueño de mi vida. Nunca lo fui desde el momento en que firmé. Todo lo que había disfrutado era solo un préstamo, una ilusión pasajera antes de pagar el precio real. Y aunque intentara escapar, aunque intentara aferrarme a los restos de mi existencia, la deuda estaba a punto de cobrarse. A partir de ese momento, dejé de ser dueño de mi propio cuerpo. No sé exactamente cuándo ocurrió, pero hubo un punto en el que sentí que ya no era yo quien tomaba las decisiones. Mis pensamientos se volvían confusos, mis movimientos eran torpes, y a veces decía cosas que no recordaba haber pensado. Al principio fueron pequeños detalles, despertaba en lugares donde no recordaba haber ido, con ropa distinta a la que me puse la noche anterior. Luego, fueron cosas más graves. Mi teléfono mostraba llamadas que yo no había hecho, mensajes enviados a personas que ni siquiera conocía. Y lo peor era que la voz en esos audios sonaba como la mía, pero distorsionada, con un eco profundo, como si alguien más hablara dentro de mí. Los espejos seguían siendo mi peor pesadilla. Por mucho que los evitara, siempre encontraba mi reflejo en algún lado. En ventanas, en charcos de agua, incluso en los ojos de las personas que me miraban por demasiado tiempo. Y cada vez que lo veía, mi reflejo parecía menos humano. Sus facciones eran más afiladas, su piel más pálida, sus ojos, vacíos. Lo peor fue una noche en la que pasé por un escaparate y, por instinto, miré de reojo. Lo vi claramente, mi reflejo no estaba de pie como yo. Estaba inclinado hacia adelante, con una sonrisa retorcida, como si me susurrara algo que no podía escuchar. Me alejé de inmediato, pero el vidrio reflejaba algo imposible. Mi reflejo se quedó ahí, mirándome, incluso cuando ya le había dado la espalda. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Apenas dormía, apenas comía. Mi cuerpo se sentía débil, como si estuviera desapareciendo poco a poco. Las marcas en mi piel seguían apareciendo,
cada vez más profundas, como si algo dentro de mí intentara salir. Una madrugada, desperté con el sonido de mi propia risa, pero yo no estaba riendo. Me incorporé de golpe y miré a mi alrededor, sintiendo un pánico indescriptible. Entonces, escuché mi voz otra vez. «Ya casi estás listo», dijo, y me di cuenta de que las palabras no vinieron de fuera, vinieron de dentro de mi propia cabeza. Traté de mantenerme cuerdo, de luchar contra lo que fuera que estaba pasándome. Pero el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Las sombras en mi casa se movían solas, estirándose, adoptando formas imposibles. A veces, cuando caminaba por la calle, sentía que todo se volvía borroso, como si la realidad misma estuviera perdiendo consistencia. Las personas a mi alrededor se veían diferentes, como si algo se ocultara debajo de su piel, algo que me observaba con ojos que no deberían estar ahí. Comencé a escuchar mi nombre en lugares donde nadie me conocía. Voces guturales, voces burlonas, voces que sonaban demasiado familiares. Un día, decidí que no podía seguir así. Me encerré en mi apartamento, bloqueé las ventanas, apagué mi celular y traté de pensar en una solución. Pero no pasó ni una hora antes de que sintiera su presencia. El aire se volvió helado, la luz parpadeó, y entonces, lo vi. No en un reflejo. No en una sombra. Estaba allí, en el rincón más oscuro de mi habitación, sonriendo con una paciencia aterradora. Su piel era grisácea, sus ojos ardían como brasas, y cuando dio un paso adelante, sentí como mi cuerpo se congelaba. ¿Listo para terminar lo que empezamos? Su voz era un eco dentro de mi cabeza, un sonido que resonaba en lo más profundo de mi ser. Quise hablar, quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me estuviera sosteniendo el corazón con fuerza. Mi cuerpo temblaba, mi visión se nublaba. Y en ese instante, lo supe con absoluta certeza. Ya no quedaba nada más por hacer. No importaba cuánto intentara escapar, cuánto luchara. La deuda que había firmado estaba a punto de cobrarse. Y no había vuelta atrás. Desde ese momento, todo dejó de tener sentido. No sé cuánto tiempo ha pasado. Los días y las noches se mezclan en un ciclo interminable de terror y desesperación. Ya no duermo. No porque no quiera, sino porque cada vez que cierro los ojos, siento que me hundo en un abismo oscuro, un lugar donde las sombras tienen forma, donde los susurros son gritos, y donde algo que ya no puedo ignorar, me espera con paciencia. A veces, me quedo mirando mis propias manos por minutos, incluso horas, sintiendo que ya no me pertenecen. Se ven como siempre, pero algo en ellas está mal. Se mueven antes de que yo decida moverlas. A veces, cuando las observo el tiempo suficiente, noto un leve temblor, como si algo dentro de mi piel intentara salir. Una noche, mientras estaba sentado en la cama, sin atreverme a apagar la luz, sentí una presión en mis dedos. Como si alguien los estuviera sujetando. Pero no había nadie. Miré mi mano con terror y entonces, lentamente, mis dedos comenzaron a doblarse por su cuenta, como si alguien invisible estuviera manipulándolos. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Las voces son constantes ahora. No importa dónde esté, siempre las escucho. Algunas veces son apenas murmullos, como si estuvieran justo al otro lado de la pared. Otras veces, son claras, nítidas, hablándome directamente al oído, aunque no haya nadie cerca. Me dicen cosas que no entiendo, palabras en idiomas antiguos, frases susurradas en un tono burlón. Pero hay algo peor, hay momentos en los que las voces no solo hablan, sino que ríen. Un sonido bajo, gutural, que resuena en mi cabeza hasta que siento que voy a enloquecer. He dejado de salir. La última vez que intenté hacerlo, algo terrible pasó. Caminaba por la calle, intentando ignorar la sensación de que alguien me seguía. La ciudad se sentía extrañamente vacía, como si el mundo entero estuviera observándome en silencio. Entonces, vi a una mujer en la acera de enfrente.
No tenía nada de especial hasta que me miró. En el instante en que nuestros ojos se cruzaron, algo dentro de mí se rompió. Su rostro se distorsionó de una manera imposible, su boca se alargó más de lo normal, sus ojos se tornaron completamente negros. No hizo nada. Solo me observó, sonriendo, hasta que sentí que mi mente no podía soportarlo más. Corrí de vuelta a mi departamento y me encerré. Pero desde entonces, la sensación de ser observado no ha desaparecido. No importa si cierro las cortinas, si apago todas las luces, si me escondo en la esquina más oscura de mi habitación. Sé que hay algo aquí conmigo. Algo que no necesita ojos para verme. Algo que está esperando. He tratado de hablar con alguien, pero nadie me escucha. No responden mis mensajes, mis llamadas van directo a buzón. Incluso cuando intento salir y pedir ayuda en persona, las personas actúan como si no me vieran. Como si fuera un fantasma. La última vez que fui a una tienda, me paré frente al cajero y hablé, pero él ni siquiera levantó la mirada. Toqué el mostrador, grité su nombre, y él ni siquiera parpadeó. Como si yo no existiera. Entonces entendí. Algo está borrándome del mundo. Poco a poco, me está sacando de la realidad. La gente ya no me ve, los espejos ya no reflejan lo que deberían, mi voz a veces suena diferente cuando hablo. Ayer intenté grabarme con mi teléfono. Cuando reproduje el video, la pantalla estaba negra. Solo se escuchaba una respiración, pero no era la mía. No sé cuánto más puedo soportar. Sé que el final se acerca, aunque no sé exactamente cómo será. Solo sé que cada vez que parpadeo, la oscuridad dura un poco más. Que cada vez que me miro al espejo, mi reflejo está un poco más cerca. Que cada vez que respiro, siento que algo más lo hace conmigo. No sé qué va a pasar cuando ya no quede nada de mí. Pero lo siento. Siento que el momento está muy, muy cerca. Ya no sé quién soy. O mejor dicho, sé que sigo aquí, pero también sé que algo más está conmigo. Dentro de mí. Ya no me reconozco cuando hablo. Mi voz suena hueca, como si estuviera lejos, como si saliera de otro lugar. Mis pensamientos tampoco son míos del todo. A veces, quiero hacer algo, pero mi cuerpo no obedece. Otras veces, hago cosas sin recordar haberlas decidido. Como si fuera un espectador dentro de mi propia piel. Anoche, desperté frente al espejo del baño. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero mis pies estaban fríos sobre el suelo de mármol y mis manos temblaban. No me atrevía a levantar la vista. Sabía lo que iba a ver. Pero lo hice. Y ahí estaba él. No mi reflejo. Él. Con mis facciones, pero afiladas, distorsionadas, como una versión corrupta de mí mismo. Sus ojos eran pozos negros, sin fondo, y su boca se curvaba en una sonrisa que no podía ser humana. Ya es hora, susurró mi reflejo. Traté de alejarme, pero mi cuerpo no se movió. Mis pies estaban clavados al suelo. El aire a mi alrededor se volvió espeso, como si estuviera respirando algo denso y oscuro. Entonces, mi reflejo movió los labios de nuevo, pero esta vez no hizo ruido. No con su boca. La voz resonó dentro de mi cabeza. ¿Has disfrutado tu tiempo, no? Preguntó con burla. Intenté hablar, pero no tenía voz. Intenté cerrar los ojos, pero no me obedecía. Él levantó su mano lentamente, y mi brazo hizo lo mismo, pero no porque yo quisiera. Como si me estuviera controlando por completo. Te di todo lo que querías, y más, susurró. Algo en mi pecho se tensó. Un dolor insoportable recorrió mi cuerpo, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo como algo tiraba de mí, arrancándome de mi propia piel. Mi reflejo sonrió aún más. Pero ahora es mi turno. Y entonces, el espejo se oscureció. No como si se rompiera o se apagara la luz. Era más profundo que eso.
Era como si se hubiera convertido en un abismo sin fondo. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí como algo invisible me arrastraba hacia él. No pude gritar. No pude resistirme. Lo último que vi fue mi reflejo observándome con esa sonrisa infinita, inclinando la cabeza con satisfacción mientras yo era absorbido por la oscuridad. No sé dónde estoy ahora. No hay luz, no hay sonido, solo vacío. Solo sé que ya no estoy en mi cuerpo. Y lo peor es que sé que alguien más sí lo está. Alguien que ahora camina con mi rostro, con mi voz, con mi vida. Y nadie notará la diferencia. Ya no sé quién soy. O mejor dicho, sé que sigo aquí, pero también sé que algo más está conmigo. Dentro de mí. Ya no me reconozco cuando hablo. Mi voz suena hueca, como si estuviera lejos, como si saliera de otro lugar. Mis pensamientos tampoco son míos del todo. A veces, quiero hacer algo, pero mi cuerpo no obedece. Otras veces, hago cosas sin recordar haberlas decidido. Como si fuera un espectador dentro de mi propia piel. Anoche, desperté frente al espejo del baño. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero mis pies estaban fríos sobre el suelo de mármol y mis manos temblaban. No me atrevía a levantar la vista. Sabía lo que iba a ver. Pero lo hice. Y ahí estaba él. No mi reflejo. Él. Con mis facciones, pero afiladas, distorsionadas, como una versión corrupta de mí mismo. Sus ojos eran pozos negros, sin fondo, y su boca se curvaba en una sonrisa que no podía ser humana. Ya es hora, susurró mi reflejo. Traté de alejarme, pero mi cuerpo no se movió. Mis pies estaban clavados al suelo. El aire a mi alrededor se volvió espeso, como si estuviera respirando algo denso y oscuro. Entonces, mi reflejo movió los labios de nuevo, pero esta vez no hizo ruido. No con su boca. La voz resonó dentro de mi cabeza. ¿Has disfrutado tu tiempo, no? Preguntó con burla. Intenté hablar, pero no tenía voz. Intenté cerrar los ojos, pero no me obedecía. Él levantó su mano lentamente, y mi brazo hizo lo mismo, pero no porque yo quisiera. Como si me estuviera controlando por completo. Te di todo lo que querías, y más, susurró. Algo en mi pecho se tensó. Un dolor insoportable recorrió mi cuerpo, como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo. Caí de rodillas, jadeando, sintiendo como algo tiraba de mí, arrancándome de mi propia piel. Mi reflejo sonrió aún más. Pero ahora es mi turno. Y entonces, el espejo se oscureció. No como si se rompiera o se apagara la luz. Era más profundo que eso. Era como si se hubiera convertido en un abismo sin fondo. Y antes de que pudiera reaccionar, sentí como algo invisible me arrastraba hacia él. No pude gritar. No pude resistirme. Lo último que vi fue mi reflejo observándome con esa sonrisa infinita, inclinando la cabeza con satisfacción mientras yo era absorbido por la oscuridad. No sé dónde estoy ahora. No hay luz, no hay sonido, solo vacío. Solo sé que ya no estoy en mi cuerpo. Y lo peor es que sé que alguien más sí lo está. Alguien que ahora camina con mi rostro, con mi voz, con mi vida. Y nadie notará la diferencia.